vamos a dar inicio a la presentación. Primero vamos a ver un par de videos, ¿no? En Black Bull Advisors estamos comprometidos con el rendimiento de tu inversión. Es por eso que trabajamos con tecnología de punta y el mejor equipo de expertos. Nuestros portafolios garantizan la seguridad de tu patrimonio, porque en Black Bull Advisors trabajamos con pasión. Black Bull Advisors. Después de esta introducción a lo que es la empresa que nos viene a visitar hoy, quiero darles la bienvenida a nuestra última conferencia mensual del año. Esta conferencia se llama Mitos y Realidades de la Bolsa, impartida por el maestro Iván Santiago. Y antes que empezar, quiero agradecerles a nuestros patrocinadores, Grupo Gómez, Disco y Vinos, La Fama de Franco, La Fama de Franco y Autos El Ángel de Fuego. También quisiera dar un especial agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado este año, que es Mariana Torres, la administrativa del departamento, al doctor Felipe Bello, director académico, y gracias por esta conferencia a mi hermano Santiago Oropesa, una de las promesas del UNLAB, y que nos va a dar unas palabras antes. Hola, buenos días. Soy Santiago López, estudio banca, estoy en séptimo semestre, creo que algunos de aquí ya me conocen. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Igual quiero darle las gracias a Charlie, a Mariana, que aquí está, al doctor Felipe por hacer posible esta plática y en especial a Iván por regalarnos una parte de su tiempo. Quisiera comenzar platicándoles un poco de mi experiencia entre Black Bull. Llevo un par de meses y la verdad en ese poco tiempo he crecido profesionalmente muchísimo. Puedo decirles que no hay un día donde no aprenda algo nuevo y la verdad veo esta firma como una gran oportunidad para empezar mi carrera. Ya con este panorama fuera de la escuela, ya en el mundo laboral, un día platicando con Charlie, surgió la idea de la gran oportunidad que sería tener a Iván con nosotros un rato y que nos platicara de su experiencia, que nos pintara un panorama de la realidad en el mundo de las inversiones. Y bueno, pienso yo que muchos aquí se quieren dedicar a los mercados bursátiles, es decir, día a día operar acciones, ETFs, bonos, derivados, es decir, los principales instrumentos. Entonces los invito a que aprovechen mucho esta hora y media y al final saquen todas sus dudas. Y ya por último, para dar inicio a la plática, voy a contarles quién es Iván y su trayectoria. Iván Santiago es licenciado en Administración y maestro en Finanzas con certificación como asesor en estrategia de inversión y candidato al nivel 2 de la certificación CMT en Estados Unidos. Asimismo, Iván ha participado en diferentes medios de comunicación como el financiero Bloomberg, El Economista y Expansión. También ha sido catedrático de materias bursátiles en universidades privadas. Iván es trader desde el 2006 y opera activamente acciones, ETFs y futuros a través de las bolsas de México, Nueva York y Chicago. En 2017 fundó Black Bull y es la primera firma de asesores en inversiones independientes registrados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores en el Estado de Puebla. Actualmente Iván es el director general y director de inversiones de esta firma y es el presidente del comité del CMT Capítulo Mexicano. Recibámoslo con un fuerte aplauso y bienvenido al UNLAB. Gracias por estar aquí conmigo. Me siento muy a gusto en esta prestigiada universidad. Me da gusto que ustedes sean estudiantes de finanzas y que les apasione también
este mundo que a mí también me apasiona desde hace ya muchos años. El objetivo de mi plática realmente es mostrarles un poquito cómo se leen los mercados, cómo se entienden desde una perspectiva muy distinta a la que ustedes pues, pueden ver en la academia tal vez o en la teoría. Me voy a enfocar un poco más a lo que es el análisis técnico, el análisis de psicología de masas, que en mi experiencia es uno de los factores que mueven mucho el mercado. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, les pido que lo anoten y al final vamos a tener una sección de preguntas. Voy a comenzar con lo más básico, que es qué es la bolsa de valores. ¿Cómo explicamos esto? Pues bueno, supongamos que tenemos una empresa de cualquier giro. Esta empresa tiene planes de expansión, quiere abrir nuevas plantas, nuevas unidades de negocio, contratar gente, etc. Y para eso pues necesita dinero. Tiene dos vías: puede pedir prestado, puede endeudarse con acreedores, o bien tener accionistas o inversionistas que le aporten capital. La bolsa de valores nos sirve para esto, nos sirve para que la empresa venda una parte de sus acciones a inversionistas interesadas en la misma. ¿Cómo lo hace? Pues la empresa contrata a un agente colocador, que es un intermediario, una institución financiera regulada. Y este agente colocador le ayuda a la empresa a evaluar los títulos o a evaluar el precio de salida, el precio de venta de las acciones. Y de igual forma, este agente colocador le ayuda a promoverlas entre sus clientes. Entonces, esta primera etapa es la famosa oferta pública inicial, que es donde los accionistas compran por primera vez esos títulos y le hacen llegar el dinero directamente a la empresa. Después hay un segundo momento, que es el mercado secundario. En el mercado secundario es cuando estos inversionistas que participaron en un inicio le venden ¿a quién? A otros inversionistas. Y ya se hace la operación, o se hace el intercambio de títulos entre inversionistas nada más. Esto ya no afecta a la compañía directamente, la compañía ya se capitalizó aquí. Aquí es donde tenemos ya los movimientos del precio, pues que obedecen a oferta y demanda básicamente. Si tiene buenas expectativas la empresa de crecimiento, los inversionistas van a demandar más sus títulos y va a incrementar el precio. Si es lo contrario, pues va a haber más oferta y van a caer. ¿Por qué si ya no le afecta a la empresa directamente este movimiento? ¿Por qué si le interesa que tenga un buen desempeño su acción? Pues bueno, la empresa más adelante va a necesitar nuevas emisiones. A la empresa le conviene que está bien con los inversionistas, le conviene generar valor agregado a los inversionistas y por lo mismo va a buscar generar mejores resultados financieros. ¿Cuántas bolsas de valores existen? Pues les podría decir que por cada país hay una bolsa de valores. ¿Cuáles son las que se destacan? Las de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, el Nasdaq y algunas bolsas en Asia y en Europa. Ahora, ¿cómo medimos el desempeño de una bolsa de valores? El desempeño de la bolsa lo medimos a través de los índices bursátiles. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos tres principalmente, que es el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Cada índice vale X número de puntos. Por ejemplo, el Dow Jones vale 27,000 puntos, S&P 3,000 aproximadamente y Nasdaq 8,000. No tiene que ver que el Dow Jones sea más grande que el S&P o que el Nasdaq sea más grande que el S&P. Estos puntos son simplemente un punto de referencia para poder medir el desempeño del mismo índice. ¿Y qué agrupa el índice? El índice agrupa diferentes empresas. Por ejemplo, el Dow Jones agrupa 30 empresas, el S&P 500 y el Nasdaq más de 2,000. Entonces, cuando nosotros escuchamos que, por ejemplo, el Nasdaq creció un 10%, pues se entiende que creció 800 puntos, de 8,000 a 8,800, y que en general el promedio o la muestra que cubre subió. ¿Cuánta gente invierte en México en bolsa? Esto es un dato muy importante. Del total de la población, según las cifras oficiales, solamente el 0.5% invierte en bolsa. Estamos hablando de más de 122 millones de habitantes y nada más el 0.5% invierte. Ahora, algo destacable es que ese 0.5% o ese valor de mercado en el mercado mexicano, ¿cuánto representa? Pues representa el 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, poca gente invierte y la gente que invierte resulta ser la más adinerada del país. ¿Cómo es la estadística en Estados Unidos? En Estados Unidos, de un 100% de la población, aproximadamente un 60% invierte.
un 40% no, y ese 60% ¿cuánto representa, o el tamaño del mercado bursátil cuánto representa respecto a la economía del país? Más del 100%, un 120%. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les explico esta parte de la falta de cultura financiera? Porque es importante que un país tenga mayor cultura financiera y bursátil. Estos son 3 mapas. El primero es por extensión geográfica, un mapa normal. Después tenemos un mapa que el tamaño del país va dependiendo del Producto Interno Bruto. Y el tercero es un mapa donde el tamaño del país depende del tamaño de la bolsa o del mercado bursátil. Notan cómo el mapa del PIB se parece mucho al mapa de la bolsa. Podemos apreciar acá algunos países que pues por extensión geográfica son muy grandes, otros son muy pequeños que no se aprecian, por ejemplo como Japón, y en esta gráfica lo apreciamos muy grande, de igual forma en la bolsa. Entonces, ¿cuál es el comentario o la conclusión respecto a estas láminas? A mayor cultura financiera, mayor mercado, mayor tamaño de mercado bursátil, tenemos mayor crecimiento económico del país. Ahora, ¿por qué la mayoría no invierte en bolsa? Pues bueno, aquí entramos en la parte de los mitos. ¿La bolsa solamente es para ricos? Falso. Ustedes saben bien que actualmente ya pueden operar desde 1,000 pesos. Es muy difícil, claro, tiene su complejidad como cualquier negocio, pero también hay una metodología o hay una forma de poder generar dinero en este negocio. Es una apuesta. A esto voy muy enfocado en la plática. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el mercado es completamente aleatorio, que el mercado no se puede, es al azar y que no se puede predecir. A lo largo de la plática van a ver ustedes una serie de patrones que yo les describo, con los cuales ustedes pueden ver o pueden verificar que efectivamente hay una forma en la que el mercado no es aleatorio. El mercado tiene ciclos y el mercado tiene patrones. El mercado hasta cierto punto se puede predecir. Es muy estresante, claro, sí tiene su estrés, pero repito, igual que cualquier negocio. Y es muy riesgoso, pues bueno, el riesgo es inherente a la actividad humana. Cualquier actividad realmente tiene riesgo. Y cualquier negocio tiene riesgo. Diría aquí el maestro Buffett, el riesgo es no saber lo que haces. ¿Cuál es la realidad de la bolsa? Acá tenemos la historia de la bolsa de los últimos 100 años. Podemos verla. Este es el S&P 500. Tenemos de 250 puntos a 3,000 puntos. En el muy largo plazo, la bolsa ha generado un 1,100%. Esto ya es descontando inflación de Estados Unidos. ¿Qué podemos destacar de esta lámina? Primero, que la tendencia del mercado en el largo plazo siempre es alcista. Pero segundo, podemos destacar que también las crisis son cíclicas e inminentes. Notan ustedes acá la gran recesión, la Segunda Guerra Mundial, crisis petrolera inflacionaria, la burbuja inmobiliaria en Japón, la crisis subprime, el atentado a las Torres Gemelas, etc. En general, esta gráfica, cada línea que vemos acá como sombreado en blanco, representa una crisis. Entonces, como les explico, las crisis son cíclicas dentro del mercado. Son cíclicas dentro de su tendencia alcista de largo plazo. ¿Cómo se hace dinero en esto? Pues bueno, sí tenemos un 1,100% en el largo plazo. Sin embargo, pues bueno, por ejemplo, la gente que entró acá y luego se cayó el 80% del mercado, pues puede esperar bastante tiempo para poderse recuperar. Otra forma de verlo, porque al final esto es, las ganancias de uno son pérdidas de otro y viceversa. Otra forma de verlo es, acá tuvieron una oportunidad ciertos inversionistas de generar un crecimiento anual compuesto del 7% o en directo de 433% en 24 años. O acá del 179% y aquí del 141%. Sin embargo, pese a esto, estadísticamente la mayoría de los participantes en bolsa pierden dinero. ¿Por qué pierden? Lo que les explicaba. Ustedes entran en la efervescencia de la burbuja de los años del 29, cae 81% del mercado, tienen la expectativa de que se van a recuperar y se esperan, sí, pero tardan 27 años en recuperarse. De acá, en los 70s, del 64% de caída, damos un dicho que es: los toros suben por la escalera y los osos bajan por el elevador. ¿Qué quiere decir esto?
Naturalmente, como ya vieron, la tendencia del largo plazo es alcista, es bullish la tendencia del mercado. Sin embargo, también tiene tendencias bearish. El problema es que aunque el mercado en el largo plazo permanece en promedio alcista, las correcciones que tiene son muy rápidas y son muy fuertes. Por ejemplo, aquí en los 90s, miren cuánto tiempo tardó en crecer el 816%, o el equivalente a una tasa de crecimiento anual del 19%. Tardó casi 13 años. ¿Cuánto tardó en bajarlo? En 2.1 años, cayó casi el 50%, o el equivalente al 25% de tasa de anual. Y así lo podemos ver. Le toma un buen periodo poder crecer, y en poco tiempo, 6 meses, evapora. Los mercados bajistas son fulminantes. ¿Por qué? Porque en general el ser humano, pues bueno, esto se mueve mucho por la avaricia, por la codicia y por el miedo. Pero en general, cuando la gente está pesimista, cuando la gente tiene miedo, el sentimiento resulta ser más fuerte. Entonces los inversionistas, cuando ya ven que el mercado está cayendo y ven que hay problemas en la economía y demás, es más fácil de desprenderse de los títulos a menores precios. Acá tengo una lámina que habla de la gestión de capital. ¿Por qué? Está muy correlacionado con la anterior. Hay que cuidar los ciclos bajistas. Tú entras en un mal momentum, tú vendes capitalizando pérdidas. ¿Cuánto necesitas para recuperarlo? 100, pierdes 5%, quedas en 95, o necesitas 5.3 para llegar otra vez a los 100. Pierdes el 50, necesitas el 100 para recuperar como estabas. Pierdes el 90, necesitas 900% para recuperarte, lo cual lo hace ya muy complicado de poder lograrlo. ¿Cómo entender la bolsa? Les voy a dar diferentes puntos, diferentes criterios. Primero, la psicología de masas. Acá esta imagen me gusta mucho, ejemplifica mucho la psicología de los inversionistas. Noten acá que empieza este amigo hablando por teléfono. Dice que tiene una acción que dice could really excel. Se refiere a que pues bueno, podría tener un buen desempeño. El segundo escucha really excel, sell, ¿no? Empiezan a vender todos. Llega un punto en que uno dice esto es una locura, no puedo más, goodbye, bye, y vuelve otra vez a subir, ¿no? Se ve curioso, pero sí funciona mucho, ejemplifica mucho la psicología del inversionista, que acá podemos verlo también. Noten un ciclo de cualquier mercado, cualquier activo financiero. Estamos acá y el inversionista dice, oh, veo una tendencia, voy a observar el mercado. Sube y no, me espero, si me espero un poco más, quedaré fuera. Entonces compra, sube más, lo sabía, soy un genio, ¿no? Después cae, aprovecharé la corrección para comprar más. A este precio puedo duplicar. Sigue cayendo, ¿y esto? El gobierno debería hacer algo, ¿no? Ya empieza a buscar como pues ya la cuarta transformación, ¿no? O ya son otras cosas, ¿no? Factores de hijo, de mala suerte, lo que sea. Llega un punto en el que vende todo. Se desespera acá y vende todo. Cae el mercado y dice, lo sabía, hubiera podido perder más. Recupera y dice, seguramente vuelve a caer, y efectivamente cae, ¿no? Sube y está pues a la expectativa. ¿Y esto qué es? No creo que suba más. Ya los voy a comprar más. Voy a comprar otra vez. ¿Y qué pasó? Pues compró acá, vendió acá y compró acá otra vez. ¿Cuál es la importancia del momentum? Que es lo que les digo, y aquí es donde destaco una frase de George Soros que dice, el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar por lo inesperado. Y acá describo las fases del mercado. Se ejemplifica con una gráfica que puse anteriormente. ¿Cuáles son las etapas? Tenemos una etapa de acumulación o pesimismo. Aquí está apestado el mercado. Estamos apestados en noticias negativas, ¿sí? Los datos económicos son muy malos, el pesimismo es muy alto y en general nadie quiere comprar el activo. Después viene una etapa de participación, pero todavía hay escepticismo. O sea, el mercado está empezando a levantar, pero todavía hay inversionistas que no la compran.
Después viene una etapa de distribución, euforia. En esta etapa es donde normalmente ya la mayoría de los inversionistas ya entran al mercado. Y hablamos ya de inversionistas que no tienen conocimiento del mismo. Es gente que, pues, como ve la euforia, como ve que el activo sigue subiendo, como ve que es fácil hacer dinero, ejemplo Bitcoin 2017, llega a 20,000, es fácil hacer dinero, lo más lógico, lo más obvio es comprar el Bitcoin, ¿no? Pero lo obvio no funciona, el dinero está hecho para apostar por el esperado. Entonces, normalmente estas son etapas de distribución y es donde está saliendo ¿quién? Están saliendo los que acumularon o participaron. Aquí es donde cae el mercado y después viene una capitulación, que acá que es cuando los inversionistas que participaron acá deciden tomar sus pérdidas, como el ejemplo del amigo de la lámina anterior. Esta es la gráfica del S&P, esta es la Gran Depresión. Noten ustedes acá es 1916 al 32. Hay que tener como antecedente que veníamos de una primera guerra mundial, del 14 al 18. En general, pues en la guerra obviamente había mucho pesimismo. El mercado hace piso por los 20s y es el proceso de acumulación. Aquí el gobierno de Estados Unidos ya ha venido educando financieramente a sus ciudadanos. ¿Cómo? Está emitiendo bonos, los bonos libertad, que son una especie de CETES. ¿Para qué lo hacían? Para financiar la guerra, precisamente. Entonces los ciudadanos americanos ya están familiarizados con ganar un rendimiento cada periodo, ya están familiarizados con invertir. ¿Qué es lo que pasa? Pues después de la guerra, Europa queda destruida y Estados Unidos se pinta para ser una muy buena área de oportunidad económica, ¿no? Vienen años muy gloriosos para Estados Unidos, que es toda esta década de los 20. Después de la acumulación viene la participación, después viene la distribución. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se le ocurrió a los banqueros de Wall Street en ese entonces? Como les explico, si los inversionistas ya están acostumbrados a comprar títulos, a invertir en estos bonos, en este crecimiento económico floreció lo que es la compra a crédito. Entonces, tú comprabas, compre ahora, pague mañana. Empezamos con esa cultura de endeudamiento. Como funcionaba muy bien, a los banqueros que se les ocurrió, oye, si el mercado sigue subiendo y es evidente que va a seguir subiendo y la gente lo sigue demandando, hay gente que no puede participar, ¿por qué no les prestamos? Y aquí empezaron a entrar los conceptos de compra con margen. Entonces, ¿qué pasaba con la compra con margen? Que un activo de 100 no tenías, pues bueno, lo comprabas con 25 y el restante te lo ponía el banquero. Mucha gente empezó a participar, gente sin conocimiento y endeudándose. Vienen los momentos de distribución. Acá vemos estas portadas, vean los gloriosos 20, tu vida en el 28, etcétera. Todo muy bien y después viene la caída, ¿no? Acá ya es el pánico y aquí es donde la gente se aglutinaba fuera de la bolsa de Nueva York. Acá tenemos otro ejemplo de distribuciones o de burbujas, por ejemplo la de los tulipanes. ¿Qué fue esto en los Países Bajos? Se dice que un bulbo de un tulipán, o sea, les empezó a salir como una especie de bacteria que les daba ciertos colores diferentes. Entonces se generaba como una especie era como de estatus el tener un bulbo. Entonces la gente lo compraba, sabía que lo iba a vender más caro y el precio seguía subiendo y subiendo. Según la historia, un bulbo en la mera efervescencia de la burbuja llegó a valer más que un departamento de una playa. ¿Qué fue lo que pasó? Como toda burbuja explotó y sumergió a la economía de los Países Bajos y Europa en una crisis. Después tenemos otro ejemplo, que es de la Compañía de los Mares del Sur, de 718-720. Esta era una compañía que tenía una compañía marítima en la cual tenía participación del gobierno británico. Esta compañía lo que buscaba era explorar nuevos mares, ¿no? Traer ir a nuevos continentes, etc. Se generó demasiado entusiasmo por la empresa y evidentemente también al gobierno le interesaba que le fuera bien.
Pues porque tenía participación, la empresa había comprado deuda del gobierno británico. Aquí esto es muy relevante porque aquí participó una persona pues muy conocida, que es Isaac Newton. Isaac Newton invirtió en esta burbuja, vendió a buen tiempo, volvió a comprar y perdió. ¿Sí? Esto va muy enfocado también de que hay que ser genio para esto. Y hay otra frase que nos dice, más que cerebro hay que tener estómago, ¿no? Porque están de acuerdo que no le faltaban sesos a Isaac Newton. Y de acá sale la frase de él que dice, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Otro punto que les quiero comentar es, la bolsa se adelanta a la economía. Y aquí viene otro dicho, compra el rumor, vende la noticia. ¿Cómo se explica esto? Vamos a poner el ejemplo de las elecciones en Estados Unidos. Todos esperaban que la ganadora fuera Hillary Clinton. El tipo de cambio, que es un barómetro importante respecto al nerviosismo de los inversionistas que tienen con la economía mexicana, el tipo de cambio ya se venía apreciando. Estos son más o menos los 18.50. En noviembre gana Trump y el tipo de cambio se trepa hasta los 20.50 más o menos. Aquí ya sabíamos que había ganado. Mucha gente, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, si gana Trump, entonces el tipo de cambio se va a disparar más. Entonces cuando se dio la noticia, mucha gente participó acá en 20.50. Algunos otros dijeron, bueno, nos esperamos a que ya tome protesta. Trump entra acá, justo el 20 de enero toma protesta, y justo el 20 de enero el tipo de cambio toca techo en 22. Yo conozco clientes que en ese entonces me decían, oye, hay que comprar dólares, porque ya leí que según el reporte de tal analista o correduría y demás, el tipo de cambio ya se va a 26, a 28. No sé si a ustedes les tocó. Había mucho nerviosismo y bueno, ya subió hasta acá, va a seguir subiendo, es lo más evidente. Pero recuerden que lo evidente no funciona. Y recuerden también que compras el rumor y vendes la noticia. Entonces la gente que compró el rumor respecto a Trump vendió la noticia cuando tomó protesta. ¿Y qué pasó con el tipo de cambio? En 6 meses se fue a 17.50. Y los clientes que estuvieron a 22.50 pues se quedaron atorados en el bueno, y hasta la fecha. Acá tenemos otro ejemplo que es Brasil. Este es el Bovespa, la bolsa de Brasil. En el 2010 Brasil vivía un momento muy importante en su economía. Veíamos algunos titulares, por ejemplo este de The Economist, Brasil takes off. Tenemos al Cristo que está elevándose, la economía de Brasil va creciendo. ¿Qué pasa? A partir de 2010 entra en una crisis, entra en un mercado bajista el mercado bursátil, su índice, y empezamos a ver casos, por ejemplo, el más corrupto, Lula da Silva, inclusive Alemania golea a Brasil, ¿no? Vemos aquí a Dilma que viene con el impeachment. Entonces, todo este periodo, Brasil estaba azotado por malas noticias. La economía ya había caído en recesión. El 2 de junio se confirma que está en recesión, la peor recesión en 25 años, al caer sus 5% del Producto Interno Bruto. El Bovespa en ese momento hace piso en 38.000 puntos. 38.000. ¿Qué era lo evidente? ¿Comprar Brasil o vender Brasil? Vender Brasil, ¿no? Nadie quería participar en Brasil. ¿Ya viste que ya cayó todo esto? ¿Ya viste que su economía ya se contrajo? ¿Ya viste que ya se confirmó la peor recesión en 25 años? ¿Quién va a querer participar en Brasil? Pues bueno, es la acumulación. ¿Qué pasó? 3 años después, el Bovespa trepó 182%. Y ahorita lo tenemos arriba de 100.000 puntos. En este momento, ¿qué hacen los inversionistas promedios? Oye, es buena idea comprar a Brasil ahora sí, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, que esto es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos contra el S&P 500. Como ustedes saben, en Estados Unidos cada trimestre se da el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí en junio de 2008 teníamos un crecimiento del 1%. En ese trimestre el S&P había crecido el 7%. Para septiembre de 2008 el Producto Interno Bruto había crecido 2.8%. El S&P ya había caído 14%. Algo nos estaba adelantando el mercado, ¿están de acuerdo? El mercado cae, en diciembre de 2008 se confirma una contracción en el Producto Interno Bruto.
pero para esto el mercado ya había caído el 39%. Marzo 2009, menos 6% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya había caído 9%. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se volvió evidente que la crisis estaba en Estados Unidos, el mercado ya se había desplomado un 50%. Después de tocar este piso, con una caída del 6% del Producto Interno Bruto, sigue en junio las noticias económicas malas, sigue un crecimiento negativo, septiembre de igual forma, y hasta diciembre de 2009 tenemos ya un crecimiento positivo. Ya tenemos un crecimiento del 2.2% en la economía. Para ese entonces el mercado ya había trepado 60%. Entonces, si nos basamos en los datos económicos, hubiéramos vendido acá cuando se confirma la recesión, hubiéramos comprado acá nuevamente. Pues ya vieron la diferencia del momento. Hay otro punto que siempre me preguntan, que es, oye, ¿este negocio tiene ciclicidad? Como cualquier negocio la tiene. Acá tenemos una historia desde el 50. Esto es desde el 50, las barras azules. La amarilla es los últimos 20 años y estas son los últimos 10 años. ¿Notan la ciclicidad? Desde el 50 el crecimiento fue del 1.2 promedio, en los últimos 10 años del 2.4. Noten cómo hay meses negativos cíclicamente y noten los meses que son positivos. También les quiero comentar otra cosa. Hay dos distintos tipos de estudios, más adelante les voy a comentar un poco. Ahorita tiene mucho que ver con un enfoque técnico. Para el enfoque técnico ocupamos diferentes herramientas, hay un sinfín de indicadores que podemos ocupar. Solamente les voy a poner el ejemplo de uno. Vamos a hablar de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? La sucesión de Fibonacci pues es una sucesión matemática, ¿sí? Que va 0, 1 y 2 se van sumando los números anteriores. O sea, acá 1 y 1, 2 y 1 y 2 y 1, 3 y así, ¿no? Esta sucesión la creó Leonardo de Pisa, fue conocido como Fibonacci, y tiene una aplicación en diferentes campos. Tiene aplicación en computación, matemáticas, arquitectura, arte, teoría de juegos, biología y por supuesto en los mercados financieros. Les quiero explicar cómo lo aplicamos nosotros en los mercados financieros. Acá tenemos, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde salen estos números? Esta es la sucesión, ¿sí? Si nosotros vamos dividiendo el anterior respecto al siguiente, y así lo vamos haciendo constantemente, nos va a sacar unos porcentajes de retroceso, ¿sale? O sea, por ejemplo, 1 sobre 2 nos va a dar el 50%, que es este número. Si hacemos la corrida como más adelante, o sea, si corremos toda la fórmula para adelante y vamos a ver números que se repiten, proporciones que se repiten constantemente a lo largo de la serie. Esas proporciones son estos números, los más importantes: el 61.8%, el 50%, el 38.20%, evidentemente el 0 y el 100%. ¿Cómo sale? Esto lo ocupamos ¿para qué? Lo ocupamos para proyectar retrocesos en el mercado, ¿sale? Cuando un activo sube, retrocede, hace un retroceso contratendencial, y donde es probable que haga piso en uno de estos niveles. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo todos? Los siguientes niveles son zonas de proyección. Esto que, ¿cómo se lee? Cuando el mercado supera el 100%, podemos proyectar hacia dónde va a ser un techo, dónde es una zona probable de venta. ¿Y cómo lo hacemos? Con estos números, que de dónde salen, pues es al revés que esto. Ahora vamos a dividir el número más grande entre el anterior, y así vamos a correr la fórmula y vamos a detectar algunos números que se repiten, como son el 150%, 161.8%, el 200% y el 2.278%, 227.8%. Vamos a ver la aplicación. Para este ejemplo tomé el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de México. Este es desde el 95. O sea, primero lo que tienen que notar es si la tendencia es alcista. También vamos a notar que hay zonas de venta, ¿no? Y hay zonas donde hace piso del mercado.
Les quiero mostrar cómo con el uso de esta herramienta podemos ver o podemos tener idea de dónde son estas zonas. Noten acá, de este piso a este techo, que subió de 1400 a 2927 puntos, este es el 0% y este es el 100%, ¿sale? El mercado hace piso nuevamente en el 0% y rebota. Si nosotros proyectamos, como los números que les enseñé, arriba del 100% proyectamos el 2.278, nos da este nivel. Y noten que el mercado hizo techo sobre esos niveles. Aquí encontró resistencia. ¿Ya vieron? Vamos a ver lo mismo de acá 100, acá 0 y lo proyectamos nuevamente el 2.278 y vean dónde hace resistencia el mercado. Hacemos lo mismo acá. Una vez que supera esta resistencia, vamos a ver hasta dónde puede llegar. De acá a acá proyectamos un 800% y aquí es donde hace resistencia. Luego para este retroceso, como lo hubiéramos leído, este ahora es el 100%, este es el 0%, retroceso del 61.8 y aquí hace piso en el 2009 el mercado. Volvemos a proyectar de aquí para acá otra vez el 2.27.8 y es el máximo histórico del IPC. ¿Ya vieron? Si de acá a acá, de este 100% acá 0% proyectamos un retroceso, estos niveles por los 38.500 puntos, que es donde el mercado normalmente rebota, es el 38.2% de retroceso. Este nivel de acá es el 50% que converge con estos niveles que habíamos destacado anteriormente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Las zonas probables de compra o donde rebote el mercado son esta zona y esta zona. ¿A dónde puede llegar? Ya sea que rebote acá y supere esto, ¿a dónde puede llegar? Proyectamos el 2.27.8 en 68.000 puntos, o un nivel más alto si lo proyectamos más arriba. Y como les explicaba, para esto existe, para el análisis bursátil, para entenderlos, existen dos escuelas: la parte fundamental y la parte técnica. El year to date. El year to date es el rendimiento que lleva el activo o el portafolio o lo que sea en lo que va del año. Este es un corte de los activos de las empresas de Estados Unidos. Estos son algunos ETFs. Vemos que tenemos Amazon con un year to date del 18% más o menos, Microsoft del 41% y así, Apple 57%. De ETFs tenemos algunas industrias que les ha ido muy bien, como la de este es el oro, el petróleo, ¿no? Tenemos algunas financieras, etcétera. ¿Cuál es el year to date de nosotros? Nosotros tenemos un rendimiento del 30% en dólares en lo que va del año. ¿Contra quién nos medimos nosotros? Contra la bolsa. No nos estamos comparando con ninguna empresa, no nos comparamos con ningún gestor, nos comparamos con el mercado. La teoría también nos dice que no se puede ganarle al mercado, ¿no? ¿Cómo se hace? A través de lo que yo ya les expliqué. ¿Cuáles son los resultados? Estos. Esta es la bolsa de Estados Unidos y esta es la de México. Tenemos algunos otros portafolios que ya son mucho más sofisticados y que tienen un riesgo mucho más alto, que son de futuros. Como ustedes saben, los derivados financieros se operan con apalancamiento. Entonces, evidentemente acá no se ve muy bien, pero es lo que les quiero explicar. Evidentemente las alzas son muy fuertes, pero también las caídas. Notan acá un más 11% en un mes, menos 12 acá, más 14, más 13, más 14, así. Pero en general lo que importa es la curva de capital, o el year to date. ¿Cómo se hace esto? Con lo que les expliqué. Finalmente, nuestro core es la gestión de portafolios. Ese es el core de la empresa. Sin embargo, también nos importa promover la cultura financiera, promover la cultura bursátil. Y es por eso que buscamos estos espacios con estudiantes para que conozcan todo esto. Pero además, tenemos dos cursos, dos entrenamientos que damos. Uno que es Bolsa desde cero, donde aquí David les explica, pues como su nombre lo dice, realmente con bolitos y palitos, qué es el mercado, ¿no? Sienta bases muy buenas para tener todo el marco conceptual de lo que son los mercados financieros. Y su servidor da un entrenamiento en trading bursátil y análisis técnico, que es un poco lo que ya les expliqué.
Antes de terminar, bueno, quería que Santiago les explicara un poquito. ¿Todavía no has entrado? Ya está, como el escuché. ¿Ah? Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda, por mi parte es todo.